hacer este punto necesitamos un número de cadenetas, montar un número de cadenetas par, contando con 2 puntos para los bordes, y se hace sobre una vuelta de base normal. Tengo aquí hecha la primera vuelta con 12 puntos. Y el punto consiste en lo siguiente: cogemos las 2 primeras barras verticales juntas y sacamos un bucle. Y ahora echamos hebra, volvemos a meter por las 2 mismas barras verticales y hacemos un punto alto. Siguiente, 2 barras verticales juntas, sacamos un punto, hebra, y en las 2 mismas barras verticales hacemos un punto alto. Y así hasta terminar la vuelta, que acaba con un punto normal. Dos barras verticales juntas, sacamos un punto, hebra, y en las 2 mismas barras verticales un punto alto. Y la última, punto bajo normal. Y la vuelta de cierre es normal. Siguiente vuelta, las 2 barras verticales juntas, una es la del punto normal y otra es la del punto alto, sacamos un punto, hebra y punto alto. Las 2 últimas barras verticales, hebra, punto alto, y el último punto normal, y cerramos, vuelta de cierre normal. Y sería repetir esta misma vuelta tantas veces como necesitemos.
El patrón para hacer este punto lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.